Casasot, ya lo sabéis. He estado durante muchos años, casi 35, de profesor de instituto, y casi durante el mismo tiempo, pues desde que empecé a trabajar en institutos, empecé a hacer periodismo y lo acabé. Y entonces he ido alternando las dos profesiones un poco, ¿no? He estado desde el año 83 hasta ahora, voy colaborando como corresponsal para La Vanguardia, y luego pues también colaboraba en El Heraldo y en otras publicaciones aquí en Zaragoza, y trabajo también en esa revista Temps de Franja. Fui 11 años director, y algunas publicaciones de la zona. También me dedico a escribir sobre temas del catalán de Aragón. Tengo publicados algunos libros sobre la literatura de allá y algunas otras algunos rasgos lingüísticos de la zona, y el habla de Zairín, de mi pueblo, y bueno, otros hobbies que ya irán saliendo a lo largo de la charla. Quizá querría también saber un poco la situación vuestra. No hace falta que os identifiquéis nada, pero por ejemplo, si alguien sois de zonas bilingües de la Franja o del Pirineo, o sois o habéis estado y conocéis algo de los pueblos de la Franja, si habéis visitado por allí, habéis estado una vez por Beseite, recorriéndolos algo allí, alguna cosa. Entonces, me imagino que, bueno, pues los que habéis estado, pues habéis oído hablar nuestra lengua, ¿no? Bien, entonces la charla la estructuraremos en unos cuantos bloques, tampoco os asustéis, unos son un poco más largos, otros menos. En principio haremos un mapa de situación, de decir, ver dónde se habla esto, qué es y cómo es esa lengua que se habla, a qué niveles se escribe o cuándo se ha escrito, etcétera, etcétera. De ahí pasaremos al panorama literario actual, que pienso que es una realidad interesante y poco conocida, porque creo que no hay comarca de Aragón que tenga tantos escritores por metro cuadrado como las 5 o 6 comarcas de la Franja, y sobre todo las centrales. Entonces, pues es una realidad bastante viva. A partir de los años 70-80, pues también la daremos a conocer un poco. El tema de la enseñanza del catalán, instaurada en los años, a mitad de los 80, por el gobierno de Aragón, también es una realidad que conviene conocer, pues, a cuántos alumnos llega, a qué parte de la población alcanza, lo que es una enseñanza optativa, y qué efectos tiene en la dignificación o en la culturización de la gente de allá, ¿no? Y el tema de ante esa realidad lingüística, pues qué opiniones hay, ¿no? Los consensos o disensos consistirían en ver qué opinan ante esa realidad, o qué reacción tienen pues los diferentes sectores políticos, diferentes sectores asociativos y los mismos hablantes. Y bueno, finalmente pues haremos un brevísimo listado de algunos consejos breves, con vistas a que desde los medios se intente visibilizar y que la gente sea un poco sensible a esa realidad, que no es más que un patrimonio cultural que nos enriquece a todos. Entonces, pues, en el mapa de la situación vemos todas estas cuestiones. En principio, el Aragón catalano parlante, que es toda esa franja que hay de color verde oscuro. En mi ordenador es un poco así rojizo, toda la parte oriental de nuestro territorio, pues la configuran una serie de pueblos y comarcas que recorren Aragón prácticamente de norte a sur, y en la que viven unos 60.000 habitantes. Son 5.000 metros cuadrados, y según algunos estudios que se hizo en tiempos por parte del gobierno de Aragón, estudios sociolingüísticos, pues se habla en 61 localidades de Aragón,
32 en Huesca, 24 en Teruel y 5 localidades en la provincia de Zaragoza. Como veis, es un territorio que no es ni económicamente ni socialmente homogéneo y distinto de sus vecinos occidentales ni de sus vecinos orientales. Tenemos a nivel socioeconómico, pues tenemos la Ribagorza, que tiene unas formas de vida que todavía mantienen algo de la ganadería y que cada vez se decanta más hacia el turismo. En la litera, a partir de los riegos del Alto Aragón y del Canal de Aragón y Cataluña, pues se fue pareciendo más a la vega del Bajo Cinca, y es una zona eminentemente frutera y ganadera y bastante dinámica también, a pesar de que, bueno, pues también tiene una zona, la Alta Litera, que es de economía de secano, digamos, de la economía antigua, ¿no? Toda la zona de Fraga, Mequinenza, exporta pues toneladas y toneladas de melocotones y de cerdos a España y Europa, y la zona ya de Maella, Valderroques, etcétera, es un cultivo, practica una ganadería más tradicional, más mediterránea, del olivo, almendra, y se ha ido compensando básicamente, quitando la zona del Bajo Matarraña, de Maella y demás, pues se ha compensado con la ganadería, con la población de granjas porcinas, etcétera. A nivel lingüístico, habría que ver pues, el catalán que se habla en esa zona. Para eso quería aclarar una cosa. Según los académicos y los científicos, hablan que en esa zona, como en muchas otras, habla un catalán noroccidental. ¿Qué significa esto? La mayoría de los idiomas que tienen una cierta complejidad y desarrollo suelen generar dos grandes bloques idiomáticos, dos grandes bloques dialectales. El inglés de la península, el inglés de las islas, perdón, y lo que se habla pues, en Australia, en Estados Unidos, etc. Y esa diferencia se define por unos rasgos muy característicos, ¿no? La pronunciación más relajada de la T, etc. Algún léxico, algunas palabras. Una referencia más cercana a la nuestra sería pues, el castellano. El castellano también tiene dos grandes bloques. Podemos ver que existe todas las variedades del castellano central y meridional que tienen como característica, por ejemplo, la conservación de la S y la Z. Nosotros a la casa le decimos casa y cazar le decimos caza, ¿no? ¿Qué ocurre? Que somos una inmensa minoría. Quiero decir que luego está el gran bloque del sur, en donde se habla, pues eso, el seseo y el ceceo, y podríamos añadir el dieísmo, es decir, los hablantes de esas zonas del español pues no distinguen la S de la Z, se decantan por una de las dos y no distinguen la Y de la L. Esos son grandes rasgos. Luego ya, claro, si te metes en el del sur, donde está Canarias, donde está Colombia, donde está América, donde está tal, cada uno tiene sus subvariedades, ¿verdad? Eso se entiende. Esos son los grandes bloques. Pues bien, pues en catalán también hay dos grandes bloques. Lo que ocurre es que aquí el bloque no está dividido en... los dos bloques dialectales no están divididos de forma horizontal, como el español, sino de forma vertical. Entonces, el dialecto occidental, el bloque occidental de dialectos, se caracterizan por una serie de rasgos. Entre ellos, pues, por ejemplo, que nosotros, los que hablamos catalán occidental, utilizamos el artículo lo en lugar de el, ¿no? Utilizamos el subjuntivo en e, y en cambio el catalán oriental lo hace en i. Vulguis, vulgues, o vulguis. Y luego también la ausencia, toda esa zona amarilla, pues pierde una vocal que existe en la lengua catalana, que es la vocal neutra. Es decir, una E final átona, que no se acentúa, en la que pare, mare,
que se pronuncia en la zona oriental como un fonema intermedio entre la E y la A, para, mara. Pues eso, los valencianos, los de la Franja, los de Lérida, no utilizamos esa vocal, ¿de acuerdo? Esos son los dos grandes riesgos. Por lo tanto, cuando decimos que las hablas de la Franja, las hablas de planta y la tendencia a uniformar y a unificar más el país, y luego con Fernando VII, un siglo más tarde, también eso impidió que a nivel oficial se escribiera en lenguas que no fueran el castellano, y entonces no encontramos textos durante casi siglo y medio o 2 siglos. Los últimos fueron en el siglo XVII, pues en Albelda, Benavarre, Fraga, textos parroquiales, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué pasó ya en el XIX? Pues bueno, en el XIX, con la influencia romántica y además con los movimientos liberales y demás, pues hubo un afán por recopilar las lenguas minoritarias, las lenguas autóctonas, las lenguas del pueblo, etc. Y, por ejemplo, pues eso desembocó en Cataluña, en la Renaixença de los Joan Maragall o Mossèn Verdaguer, etc., que realmente pues no solo pasaron del catalán hablado al escrito, sino que además le dieron un gran impulso con obras magnas, obras de bastante empaque y de bastante interés. ¿Qué ocurrió en estas zonas? Pues en principio, a pesar de que en los siglos anteriores, XIII, XIV, XVI, etc., tenían el mismo nivel de uso escrito en un lado de la raya política que del otro, en esta época no hubo nada en la Franja. Digamos que la cosa se tuvo que retrasar hasta principios del siglo XX. A principios del siglo XX ocurrió pues eso, con las emigraciones y la exposición universal y demás, emigraron no solamente mano de obra, sino intelectuales aragoneses a Cataluña, y entonces, desde la revista Ebro, que comentaba Rubén, y desde otros escritos, pues había prohombres nacidos en la Franja que se dedicaron a escribir en catalán, eso sí, en un catalán oriental, el que aprendieron en Cataluña o el que les enseñaron en las escuelas de allí de Cataluña, escuelas del pueblo o escuelas ateneos libertarios, etc. Y se dedicaron a hablar de la vida y costumbres de sus pueblos de origen. Entonces, pues tenemos, por ejemplo, el primero, Pere Pac y Bistuer, es un ribagorzano de Roda de Isàvena que hizo una serie de artículos publicados en diferentes revistas catalanas que la asociación del Centro de Estudios de Ribagorzanos y el Instituto de Estudios de la Bajo Cinca pues lo recopiló en este libro de allá, articles ribagorzans y altres escrits. Luego tenemos dos del Bajo Aragón, Matías Pallarés de Penarroya de Tastavins, que también escribió diferentes historias de dichos y leyendas de Penarroya. Y por último, Santiago Vidiella, un prohombre calafeitano que también estuvo muchos años emigrado a Barcelona, tuvo tratos con Boig y Gimberá, hizo las grandes excavaciones arqueológicas que se descubrieron en Calafeite, el pueblo de Santiago Vidiella. Y entonces también, pues estos fueron nuestra pequeña Renaixença catalana del siglo XX, no del XIX, ¿verdad? Pero ya veis que hay muchos huecos en los que no se ha escrito, pero sí que hay zona, porque a veces, claro, la sensación que tenemos ahora, que en unas cuantas generaciones, pues el catalán solo lo hablamos, pues dicen, no has escrito nunca. Claro, pues hay que mirar atrás y ver qué es lo que ha habido, ¿no? Bien, entonces volvemos desde estos señores que nacieron en 1870, 1860 y se fueron muriendo en los años 20, los años 30, pues luego pasó medio siglo sin que a nadie en nuestra zona se les ocurriera pues escribir en catalán. Y de ahí ya pasamos al panorama literario actual, después del cual pues haremos una pequeña pausa
para poder comentar cosas. Yo prefiero hacer un break de diálogo, digamos, una pausa de diálogo, y no dejarlo todo para el final, porque si no, tantos datos y tantas cosas puede ser, me da la impresión que bastante espeso. Bien, pues en los años 70, evidentemente, gente que fue a trabajar o a estudiar a Barcelona, pues algunos tomaron contacto con la lengua de allí, no solo la hablada, que eso por relación laboral y familiar venía de suyo y no tenía ningún problema, sino pues con contactos con maestros, con historiadores en la universidad. Entonces, por ejemplo, el primer escritor que en esta época de los emigrados empezó a escribir fue Jesús Moncada. Jesús Moncada, que luego ha resultado ser pues, uno de los grandes escritores en lengua catalana, que incluso lo llegaron a proponer para el premio Nobel. Entonces, este hombre fue a emigrar allí, era dibujante y le gustaba escribir, y a través de otro señor de Mequinenza, Edmond Vallès, entró en la editorial Muntaner y Simón. Y entonces allí, en contacto con el mundo de la Muntaner, con los escritores exiliados catalanes como Pere Calders, etc., pues se empezó a animar a escribir. Y en el año 71 mandó a un concurso literario de un pueblo de la cuenca del Barberá, no recuerdo ahora si era Sardañola o no recuerdo ahora, o el Vallès, pues ganó el premio Joan de Santa María por el relato Crónicas del Darrer Ron, que es Crónicas del Último Ron. Y bueno, pues eso le animó y siguió escribiendo. Pues ese fue, digamos, en nuestra época contemporánea, el primer escrito que se llegó a publicar. Y paralelamente a eso, junto a este pionero escritor de los emigrantes, pues empezó a surgir un movimiento, y lo pongo ahora porque, digamos, porque estamos en los 70, ¿no? Porque salieron una serie de cantautores en los años 70 que también quisieron escribir y cantar canciones en su lengua. Y ahí tenemos pues a Ángel Villalba, de Favara, del Matarraña, provincia de Zaragoza, que bueno, se fue a Barcelona a trabajar a una empresa de aviación, no me acuerdo cuál, una muy grande, y empezó de cantautor formando el grupo Bordeaux con Quintín Cabrera y con Marina Rosaell, y se iban a las fábricas cuando la huelga para recaudar perras para las huelgas, etcétera, etcétera, y bueno, pues tuvo una vida de estos, ¿no? No entró en los Setge, por lo tanto no entró en el Olimpo ni en la fama y por eso no se le conoce, pero cantó bastante por allá. Y luego pues ha seguido, y todas ellas en catalán, y muchas de ellas, algunas reivindicativas y demás de lucha y tal, pero la mayoría son de pues, Dona del Matarraña, La chica de Favara, es decir, todas muy relacionadas con la zona del Bajo Matarraña, de donde procede y donde ha mantenido siempre la relación. Tomás Bosque, empezó también el movimiento, pero no de la nueva canción catalana, sino de la nueva canción aragonesa. Empezó a cantar en los festivales en los años 70 con La Bordeta, con Carbonell, con La Bullonera, y participaba y está en los carteles, aunque luego no se le ha conocido tanto, pues de los festivales míticos de canción aragonesa que se dieron en el Principal en los años 74, 75 o en los de La Salle. Y bueno, pues él hizo unas cuantas canciones en castellano, tiene dos discos producidos, o sea, grabados, y en ellos tiene en cada uno de ellos un par de canciones en catalán de La Codoñera, que es del pueblo donde él procede. Y luego también tenemos, a pesar de que es más joven que ellos, bueno, todos nos vamos haciendo mayores, pero en aquel tiempo era bastante joven, y Antón Abad, que es de Zaidín, de mi pueblo, y también empezó a mitad de los 70 cantando canciones, hablando de su tierra, bueno, pues como todos los cantautores, queriendo imitar un poco a Bob Dylan y demás, y intentando llevar al público un poco el embrujo del mundo rural de su entorno, básicamente. Bien, luego ya, con el impulso de las asociaciones en los años 80 y 90, pues surgieron ya muchos más
escritores. Algunos de ellos, las asociaciones, les editaban no cosas que tuvieran ellos inéditas, sino les decían, venga, anímate a escribir algo en catalán, que si lo escribes te lo editamos. Y bueno, así fueron saliendo muchos escritores. Incluso algunos ayuntamientos, como el Ayuntamiento de Fraga, publicaron obras de autores locales, como Josep Galán, su única novela que se llama Mortal Almodí, una especie de thriller ambientado en Fraga. Y luego la DGA instituye en el 86 el premio literario Guillem Nicolau, que lo gana Josep Antoni Chauvell, es este del centro, que es de Alcampell, del Campell. Y bueno, pues ganó el primer premio con Guardeu-vos de la nit del cel encès, Guardaos de la noche del cielo encendido, vaya titulazo romántico. Y bueno, pues estos fueron los que más destacaron, en el sentido que tienen obra publicada no solo por parte de las asociaciones, sino que, por supuesto, Moncada ha sido traducido en más de 20 idiomas. Chauvell le ha editado un editor de Lérida, y digamos que en esto de los escritores de la franja hay como tres divisiones, ¿no? La tercera división somos los que nos han editado las asociaciones o la DGA, etc. Ya los que los edita una editorial catalana, pues ya es otro nivel. Y el último nivel es que a esos a los que les edita una editorial catalana, pues encima se lo traducen a varios idiomas, y de esos ya solo tenemos como tres, que lo oiremos bien. Bien, entonces, yendo por géneros, todos estos escritores que han ido... Bueno, estos dos, Francesc Serés y Mercè Ibars, son de Zaidín también, cunden mucho los de Zaidín, no sé si en esta charla por puro chauvinismo o porque cunde mucho. Y entonces, pues, Francesc Serés es uno de los más jóvenes y ha ganado varios premios y está bastante bien considerado en el mundo de la literatura catalana en general. Mercè Ibars es periodista, como veremos también, y ha editado unos cuantos libros. Los dos, las primeras obras han sido de introspección en el mundo rural, vuelta a la infancia y al mismo tiempo análisis un poco de cómo ha cambiado el campo desde que de la época de sus abuelos con el carro y eso, al tractor, la cosechadora, el consumo y la producción industrial de frutas, ¿no? Ese cambio que para ellos, visto desde su óptica de emigrados a estudiar, etcétera, etcétera, pues han tenido una distancia mínima y unas herramientas para poderlo reflejar, y están muy bien reflejados, como en la Terra retirada de Mercè Ibars o en la trilogía de Fems y de Marbres, de Fiemo y de Mármoles, jate tú qué título también, de Francesc Serés, ¿no? Entonces, pues, bueno, esa es un poco los grandes narradores de la franja. En poetas también tenemos poetas interesantes. Héctor Moret, de Mequinenza, tiene una poesía muy intimista. Tiene otra poesía más somarda y más de un humor bastante ácido en ocasiones. Tiene obras como Pentagrama, Parella de Negres. Es un autor un poco curioso porque dijo, voy a escribir 5 libros de poesía y ahí me editaré. Es como si estuviera escribiendo su propia historia de la literatura, pero antes de empezarla. Entonces ya sabía cuántos libros tenía en la cabeza de escribir literatura. Y luego, cuando acabó los 5 o los 6, lo dijo, ahora ya me dedicaré a narrar. Pero no ha narrado de momento. Es lo que tiene escribir tu currículum antes de construirlo, ¿no? Pues, a mí me llamó la atención esa actitud de Héctor, ¿no? Desideri Lombarte, un hombre de Peñarroya de Tastavins, Matarraña, la parte de la sierra, el otro lado casi de los Ports, pues también un señor que se fue a Barcelona y ya con la inmigración empezó, o sea, desde su posición como inmigrante, tuvo bastantes problemas, tanto laborales allí como de salud, que lo jubilaron o se quedó sin trabajo
a los 40 y tantos años, y fue en esa época, de los 40 y tantos hasta que se murió a los 55, pasando al tercer punto, la efervescencia cultural que se ha dado a partir de los años 70-80 a través de las asociaciones de gente preocupada, inquieta y esto, ¿no? Entonces, las asociaciones culturales de la Franja, básicamente estas han sido las más activas: el Instituto de Estudios Bajo Cinca, la Asociación Cultural Matarraña, Centro de Estudios Ribagorzanos, etc. Agrupados ellos en la Iniciativa Cultural de la Franja, una especie de federación de asociaciones. El Instituto de Estudios Literaris no entra dentro de esta agrupación porque ha sido una asociación más dedicada al estudio de la historia de la localidad, antropología, arqueología, etc. Las otras se han dedicado más un poco al tema de la dignificación de la lengua. Entre otras cosas, han publicado revistas, de cada asociación tenía sus... estas revistas surgieron en los años 70-80, y como boletines de cada una de las asociaciones, informaban de sus actividades y de algunos temas de las localidades. Han promovido premios, el premio Despertaferro de literatura escolar, bueno, por el nombre está vinculado con la revista de los consejos locales de la Francia, pero es otra historia. Esto lo han hecho para animar a que redactaran los chicos en las escuelas, entonces los profesores lo llevaban recogían redacciones de los chicos y un jurado los premiaba, y eso estimuló y fomentó bastante el que escribieran cuentos, relatos en sus lenguas. El premio José Galán se dedica a personas o entidades que se han destacado por la defensa de la lengua, pues una persona que ha rotulado su bar con palabras de allí, del pueblo, etcétera, etcétera. Y los premios Franja, Cultura y Lengua y Territorio, que lo dan la Asociación del Matarraña y la del Bajo Cinca, alternativamente, un año uno y otro año otro, sería para más personalidades, pues, más escritores, investigadores, etc. Pero el otro es más de gente, digamos, de la calle. Y el culmen del trabajo de estas asociaciones ha sido que han recogido la cultura popular en estos dos primeros volúmenes, Lo Molinar y el Llard Conrad. El Llard Conrad recoge todo lo que es Bajo Cinca, Litera y Ribagorza, lo que hemos dicho antes, que hacían la palatalización de Piou y Piat, pues, y ahí recogen en los del Llard Conrad en tres volúmenes, uno dedicado a relatos y teatro, otro volumen dedicado a canciones, y otro, todo lo que es frases cortas. La DGA creó una colección, la Diputación de Teruel otra. La DGA tenía la colección Pa de Casa, donde publicaba los premios Guillermo Nicolau y algunas otras obras más. Luego se llamó Literaturas de Aragón. Luego también han recogido trabajos didácticos que han hecho los profesores de catalán de la Franja, que son todos de las zonas, oriundos de las zonas de allí, con título equivalable de catalán para poder dar clases, y tienen una serie de recursos didácticos, el sac de paraules, etcétera, que recogen el léxico de la zona y diferentes cosas para, en fin, no olvidar el habla local en la escuela. La Diputación de Teruel, desde hace muchos años también, cogió la colección, instauró la colección Lotrinquet y ya ha publicado 6 o 7 obras de autores del Matarraña. Las editoriales aragonesas no han editado en catalán obras, pero lo que sí que han hecho es coger autores como Héctor Moret o Jesús Moncada y los han traducido al aragonés, y algunas obras de estos autores que no estaban en castellano los han traducido al castellano. Entonces han hecho un Gara Editions que lleva Chuse Aragüés y Chordica, Chuse Aragurusón, pues aunque su idea fundamental es promocionar obras en aragonés, han hecho algunos proyectos editoriales con obras de autores catalanohablantes de la Franja. Y bueno, luego ya, claro, editoras nacionales, pues los que han triunfado en este mundo literario, como Jesús Moncada, como
Francesc Serés o como Mercè Ibar, pues editoriales como Anagrama o Alpanui les han traducido sus obras, como luego se las han traducido a Moncada, al húngaro, al inglés, al francés, etc. El catalán y la prensa aragonesa, pues bueno, ahí veis que tanto autoestima y tanto chapurrao, pero en cambio en un diario como el diario de Teruel o en la comarca de Alcañiz no han tenido nunca ningún problema. En Alcañiz tenían el rincón del chapurrao y Viles y Chens, y entonces el que quería expresarse en su forma local y su grafía castellanizada, pues lo hacía en el rincón del chapurrao y aquí, pero había expresión. Posibilidades de expresarte en estas lenguas en los periódicos. Y en el diario de Teruel, desde hace no mucho, 8 o 10 años, porque lo de la comarca del Cañiz viene ya de lejos, pues tienen esta sección, Lopresol, donde escritores de la zona, con cierto prestigio, pues Carlos Sancho, Tomás Bosque, conocidos, Luis Rayadell, pues todos estos escriben ahí su columnita en la semana o el día que les toca. En Huesca no hay, que yo sepa, ninguna, no sé si cartas al director, a lo mejor en aragonés, pero luego en catalán no se publican. En el Heraldo tampoco. Yo la única vez que he visto publicado algo en catalán en el Heraldo fue Miguel Ángel Yusta, que comenta coplas en aragonés, y una vez que publiqué un libro de coplas aragonesas en catalán, de las que fueron premiadas por el Ayuntamiento de Zaragoza, él lo mencionó y sacó una. Yo creo que es la única vez, y en el Ayuntamiento de Aragón tampoco hay ninguna ventanita o posibilidad de expresión escrita en estas lenguas de la franja. Y bueno, y los medios audiovisuales, pues bueno, por supuesto la televisión aragonesa, que de momento tampoco hay nada. En programaciones íntegras en catalán está Radio Matarraña, que está en Calafeite, y también se emite desde Mazaleón. Tiene una emisión de 6 o 8 horas diarias. Luego hay una emisora catalana, Radio Terra, que recoge noticias habladas en literano y bajo cinqueño, es decir, por corresponsales de allí, y dan información a los sitios donde se emite Radio Terra. La televisión de Nonaspe también emite eventos y alguna hora semanal en los domingos de información, también lo hace en catalán. Y luego hay 2 radios municipales en las que en Radio Fraga, desde luego, hay unas horas de informativos. Los de la mañana, los redactores los leen en castellano, y los de la tarde, a las 6 o 7 de la tarde, cuando ya los payeses ya vuelven del campo, pues los hacen en catalán. Y en Radio Tamarite también hay posibilidades, hay algunos debates y alguna esto. En otro sitio la cosa es simbólica, porque por ejemplo tenemos una revista de Alto Ricón, Temps de Parlar, que lo único que tiene escrito el catalán y el Alto Ricón es Temps de Parlar. Lo demás es todo en castellano. Alguna vez había alguna cosa, había alguna colaboración, pero yo lo llevo recibiendo y meses, y no nos arrancan, no hay gente que les mande originales en esta lengua. Bien, el otro tema de la enseñanza, pues ya sabéis, no sé cómo está la situación, resumiendo, hay como 4.500 alumnos que reciben clases de catalán en la franja. Fue una iniciativa que se hizo en el año 86, cuando José Bada estaba de consejero de Cultura del Gobierno de Aragón. Primero funcionó como un convenio porque todavía éramos dirección provincial, con el Ministerio de Educación español, y después ya con las autonomías pues se fue manteniendo, y se han mantenido hasta ahora. Normalmente son 2 o 3 horas, 2 o 3 horas a la semana, según los niveles educativos y las posibilidades horarias de los centros, y bueno, funcionan allí unos 25 profesores, y prácticamente se cubren todo. En la zona del Bajo Cinca son el 90% los niños que escogen ir, y el 70-75 como media general. En algunos centros, uno en Tamarite y 3 en Fraga, creo,
se puede dar el catalán como enseñanza bilingüe, es decir, se acoge a los programas bilingües de francés y el inglés, en los que 2 asignaturas se pueden impartir en esa lengua, y esas 2 asignaturas se imparten, suele ser la biología y las ciencias sociales, se imparten. Entonces, la gente que hace bilingüe o hace todos los cursos, pues la Generalitat les convalida si han aprobado y han seguido todos los cursos, han cogido la asignatura opcional y pueden llegar al B1 con la secundaria o al B2 con el bachillerato. Y bueno, pues eso les permite. ¿Qué problemas veo yo? Las ventajas de la enseñanza, por supuesto, pues la posibilidad de los alumnos de que puedan escribir en su lengua y de que se identifiquen y que se animen a escribir, y de ahí han salido algunos escritores, y la ventaja de que pueden tener una certificación para poder ir a Cataluña. Problemas, pues yo veo a veces que no se ha sabido integrar, en el sentido que no se ha sabido ver como parte de esa lengua que estudian en la escuela las variedades locales. Es un trabajo de orfebrería que conviene, porque a veces oyes, pues el maestro me ha dicho que como lo dice mi madre, que no está bien dicho. ¿Cómo te puedo decir eso? Quiero decir que hay veces que tienen que ser muy claro cuando, es decir, la enseñanza tiene que servir para que uno aumente sus competencias, y una de las competencias que tiene que aumentar es sus niveles de registro, de saber hablar con su madre y de saber hablar en una conferencia, que evidentemente nadie utilizamos las mismas, pero nunca esa minusvaloración del habla local, que para lo que sirve es un bien valiosísimo y que no se puede perder, ¿no? Entonces, hay ahí que hacer una serie de ajustes que yo no sé si de prima. Y luego otro problema que he visto es que no se les nota a los chicos que han estudiado y tal, cuando vas en las peñas y todo eso, lo escriben estilo a su aire, ¿no? Entonces, da un poco de pena decir, pues si no te ha servido para decir que la T y la tal, a la hora de escribir, se escribe así, o que carré, aunque se pronuncie carré, se escribe carré, de la misma manera que cuando dices pasmado o asustado, luego escribes asustado y no pasa nada. Es decir, que el lenguaje hablado va por la relajación, pero pierde sílabas, pero luego el lenguaje escrito se fija, y si fijando sabes de dónde vienen las cosas, ¿no? Bueno, esas cosillas que yo he visto con la experiencia de estos 30 años, que en fin, que quizás pues de otra manera o con otro tipo de forma, no sé, pues podría haber cumplido más, pero ahí están, ¿no? Y bueno, dentro de la enseñanza una cosa interesante fue el proyecto Moncada, que coordiné yo durante muchos años, donde se llevaban a los colegios pues escritores. Este era uno de los críticos donde se estaba el programa, se llevaban a todos estos escritores que he hablado, todos los cantautores, todos han ido a las escuelas durante todos los años, y luego se hicieron intercambios. Los titiriteros de Guinézar, que saben hablar catalán, han hecho también actuaciones en Bar de Robles, en Beceite, en varios sitios. Luego la Chaminera, Ángel Vergara y María José Menal, también, que a base de investigar en los pueblos han conocido la lengua, y para mí es el Ángel es uno de los aragoneses más aragoneses de todos, porque controla perfectamente los tres idiomas de Aragón, ¿no? Y esta gente han ido a las escuelas, se lo han pasado muy bien los críos y han visto que con su lengua se puede hacer cultura. Y fue un proyecto muy interesante que este año se ha vuelto a iniciar a través de la consejería, de la Dirección General, que dirige el señor López Usil, que está allí al fondo. Y bueno, el tema de los consensos y disensos, a ver si me voy de tiempo, ¿dónde está mi reloj? De los consensos y disensos que decíamos, pues ante un hecho, ante una realidad objetiva y lingüística, las actitudes pueden ser muy variantes, ¿no? Muy variadas y muy diferentes. Entonces, pues, y esto puede servir un poco para como reflejo de lo que ocurre entre los hablantes, ante el hecho de la diversidad lingüística. Ya hemos hablado antes, las posturas de los defensores, de que esto hay que cuidarlo, esto hay que guardarlo, esto hay que mirar de que con esa vista identitaria e igualitaria, de que todas las lenguas pues son iguales en derechos y tendrían que tener las mismas prerrogativas, pues poder estudiarlas en la escuela. Todo eso, pues
hay niveles de defensa, otros dicen, no, yo con hablarla ya me conformo, ¿no? Otros hay gente que teme que no sé, que el castellano, nuestra lengua principal y de uso común, pueda verse perjudicada porque estos idiomas pudieran tener un poco más de cuerpo y de relevancia, y entonces pues hay posturas un poco como negacionistas, ¿no? Me acuerdo que el Jesús Moncada, no, perdón, Artur Quintana, cuando estaba haciendo encuestas en un pueblo de, no sé si era Castellón, para el Vall Colrat, para el libro de Vall Colrat, le pregunto, bueno, ¿y usted qué es lo que parla? Y tal igual. Así no parlen res. Dice, es que lo que hablamos no es nada, es que eso no es nada. Es increíble, pues hay esa visión, ¿no? En fin, pues esas son diferentes posiciones. A nivel político, pues PP y PAR siempre han sido contrarios a reconocer la existencia del catalán como lengua orgánica o estructurada en Aragón, y su defensa más que nada para enfrentar esa posición, su defensa frente a ello, las variedades y las minorías tampoco han hecho gran cosa por las variedades. Es decir, en el Molinar se ha recogido mucha variedad, en mis artículos o libros hemos recogido mucha variedad, pero el decir no a una lengua no ha supuesto defender más, y además es que con instrumentos, si no te sabes la estructura general para saberte manejar. Imaginaos que tuviera que escribir sobre, no sé, pues el habla de un pueblo castellano hablante, que sea, de Jaraba, pues uno que no había aprendido a leer y a escribir, pues es que es difícil que poder sacar un estudio científico digno así. Bueno, en cuanto a las, bueno, pues otros partidos pues han estado. Bueno, pues ya veis, hay algunas maldiciones, los SIC en lugar de SOC, y bueno, pues es un intento, ¿no?, de sacar la lengua fuera de tu casa y la calle y llevarla a los escenarios y darle una cierta dignidad, pues con un lenguaje literario, en fin, yo pienso que es un trabajo interesante y que